Bienvenidos a los Expedientes del Pulpo, mi nombre es Fabius86. Hoy vamos a estar analizando el tercer episodio de la serie Chespirito sin querer queriendo. Episodio que tengo que decir que para mí hasta ahora es mi favorito. Me encantó cómo estuvo contado, la verdad, las actuaciones, las locaciones, los trajes. Pero vamos a decir que para mi gusto también es el episodio en el que más se le aporta ficción a lo que fue la serie o lo que es la serie hoy en día. Muchos datos son agregados para darle un poquito más de dramatismo a la historia, que si bien están perfectos, no diríamos van por el lado de la biografía, sino más bien de un relato ficcionado. Entonces vamos a repasar un poquito el capítulo y a su vez les voy a ir comparando lo que sucedía en realidad cronológicamente en esos tiempos. Tercer episodio de Chespirito sin querer queriendo. Nos encuentra la familia acá tratando de cazar una araña. Y en este momento se hace referencia a muchas frases que después usaría el Chapulín Colorado, como por ejemplo, no contaban con mi astucia, o que no panda el cúnico. Tuve una escena de introducción más que nada para mostrar, vamos a decir, la cobardía y valentía a su vez que tenía Chespirito y cómo su familia lo iba a ir inspirando a armar el personaje. Acá el problema que tiene a raíz de que tiene que terminar los supergenios de la mesa cuadrada y no sabe con qué reemplazarlo. Y acá en un momento se ve a un asistente levantando un traje rojo, colorado, como mostrando el posible futuro que iba a tener Chespirito al reemplazar a los supergenios de la mesa cuadrada. Cabe destacar una cosa. Los supergenios de la mesa cuadrada continuaron con el Chapulín Colorado a la par. O sea, no es que terminó los supergenios de la mesa cuadrada y después empezó el programa de Chapulín Colorado. Todo lo contrario, fueron sketches sueltos hasta que el Chapulín empezó a superar a los supergenios y los supergenios desaparecieron directamente para dar paso al programa Chespirito. Básicamente el Chapulín lo superó a los supergenios y tuvo que desaparecer naturalmente. Acá pasamos al supuesto reemplazo que iba a tener Chespirito, algo que se ha agregado a la serie, un tal Víctor Palacios. Y lo vemos a Chespirito tratando de crear algo nuevo. Lo vemos como desesperado por crear algo nuevo, siendo que en la realidad fue agregando personajes, no es que estaba en peligro, vamos a decir, su espacio. Todo lo contrario, estaba con un éxito tremendo y quería superarse. Y se vuelve a encontrar con el grillo, el chapulín ese que vimos al final del episodio anterior. Ese grillo nunca se le apareció, obviamente es parte de la ficción. Y la palabra chapulín la cuenta en su libro, que lo usaba mucho antes para nombrar un viejo auto que él tenía. En el libro dice: el problema de la suspensión, por cierto, hacía que el carrito brincara al tropezar con cualquier borde mínimo del camino. Lo cual, aunado al color verde del vehículo, me inspiró para ponerle apodo que seguramente fue producto de una premonición, pues lo bauticé como el chapulín. Por lo mucho que brinca este insecto y por el color verde que tiene comúnmente, aunque posteriormente mi personaje fue colorado. Bueno, esa es una de las cosas que después se exploran en el episodio, cómo fue cambiando de color el traje, pero ahí vemos que el origen del nombre Chapulín venía básicamente de ese auto, que ahí mostramos más o menos cómo era el modelo, que él tenía de joven. Y acá vemos una escena en la que él está con su cuadernito y hace CH y CH, que vendría a ser el Chespiro y la Chelita según dice él. Y mostrando también un poquito la unión que tenía con la familia. Como que remarca mucho eso, la unidad familiar que tenía al inicio. Para después pasar a 1978, en el cual él le consulta cosas a Graciela. Y como que ella no le presta mucha atención. Como que en realidad él le pregunta muchas cosas y ella no le responde, está más encargada de sus hijos. Y esto es algo que se nota y que se marca mucho en el libro. Y que Chespirito hace una especie de mea culpa. Dice: mi relación con Graciela se había ido deteriorando paulatinamente. Al igual que en la gran mayoría de los casos semejantes de otras parejas, la culpa debía ser repartida entre los dos, pero lo más probable es que a mí me corresponda el porcentaje mayor de dicha culpa, pues mientras ella cometía fallas de mediana dimensión, como carencia de apoyo o falta de interés, mis errores se extendían hasta el campo de la infidelidad. En este caso, en su biografía les pone sus errores y no tiene miedo de decir que le fue infiel, y algo que se empieza a notar, ¿no?, en esta época. Por un lado lo veo en 1968 muy motivado y muy familiero, y en 1978 como apagado, como buscando otras cosas, que a lo largo del capítulo se va a ir viendo. Bueno, volvemos a 1970, vemos acá el potencial reemplazo de Chespirito, que se llama Víctor Palacios, y en una escena en la cual le están diciendo que va a reemplazarlo a Chespirito en su espacio de los supergenios de la mesa cuadrada. Y vemos a el personaje de Rubén Aguirre, que está en la sala de maquillaje, y escucha esta conversación. Y él está caracterizado como Lucas Tañeda, ¿sí?, como el personaje de los chifladitos. Pero, lamentablemente, los chifladitos recién surgieron en 1971, o sea, un año después, e inclusive después del Chapulín Colorado. Así que este dato me llamó la atención. Cronológicamente es erróneo, pero bueno, le dieron el toque de dramatismo como para que él estuviera escuchando la conversación del posible reemplazo de Chespirito. Lo muestran un poco más con la familia y se resalta cada rato esto, ¿no?, de mostrar valentía a pesar de la adversidad. Y empieza a escribir la historia del Chapulín Justiciero, que este nombre es correcto, fue el primer nombre que tuvo el Chapulín y lo comenta mejor en su libro también.
Dice, como consecuencia de haber sufrido aquella adversidad, la eliminación de la mesa cuadrada, surgió la necesidad de crear un nuevo personaje que entrara en sustitución de dicho sketch. Y entonces fue cuando recordé aquel personaje que había sido rechazado por muchos comediantes, el Chapulín Colorado. Esto es muy importante, el personaje del Chapulín Colorado no lo escribió Chespirito para él, sino que lo escribió para otros comediantes, lo ofreció y nadie lo quiso actuar, vamos a decir. Como dice en esta entrevista que vamos a ver ahora, que revela un montón de detalles del personaje. Y el Chapulín empieza en 70, acabando el año casi. Personaje que yo había trazado desde mucho antes. Desde que trabajaba en una agencia de publicidad, había pensado esto podría ser un buen personaje para la televisión y lo propuse a varios, no pensaba yo que lo haría yo, a varios comediantes y afortunadamente ninguno quiso. Nadie se interesó en él. Entonces dije, a ver, voy a probarlo en televisión. Y fue tal el éxito que a las 2 semanas la gente nos decía por todos lados, ya no contaban con mi astucia. En 2 semanas que íbamos al aire. Y el Chapulín tenía todas las desventajas, débil, chaparro, tonto, feo, etcétera, contra todos aquellos. Bueno, feo no, pero aparte, cuando había algo excepcional, era por ejemplo las pastillas de Chiquitolina, que lo hacían aún más vulnerable de lo que era. Le servía para colarse por abajo de una puerta, por alguna rendija X, espiar algo. Pero vulnerable era más, no solo no le daba más poder. Su arma, el chipote chillón, no le hacía daño ni a un bebé. Y lo más importante de todo era miedosísimo. Pero superaba el miedo. Y ese es el héroe, no el que carece de miedo, sino el que supera el miedo. Bueno, y acá se crea la historia de que supuestamente tienen que grabar de manera clandestina el piloto del Chapulín Colorado, cosa que no ocurre, pero bueno, es interesante cómo, vamos a decir, se encuentran por primera vez con Enrique Segoviano. Está bastante bueno esa parte. Y a su vez la confección del traje, que le representa un problema por el tema del uso del chroma key, que es la pantalla verde, vamos a decir, que no permitiría que usara un traje verde como inicialmente lo tenía pensado. Acá en el libro lo menciona. Y dice, inicialmente yo había puesto otro apellido al personaje, pues lo pensaba llamar Chapulín Justiciero, pero después de haber diseñado un atuendo apropiado, me topé con un inconveniente, el color del atuendo, porque yo daba definido que, en caso, tendría que ser verde. Sin embargo, las mallas y los leotardos, que serían parte fundamental del atuendo, solo se encontraban fácilmente en 4 colores, negro, blanco, azul y rojo. De manera que por eliminatoria, el personaje tendría que usar un atuendo rojo. Esto lo justifiqué cambiando el apellido Justiciero por el de Colorado. El atuendo se completaría con una truza de baño amarilla, un corazón del mismo color en el pecho con las letras CH en rojo, unos zapatos tenis que combinaban amarillo y rojo y una capucha en la que surgirían un par de antenitas como la de los insectos, pero que yo di en afirmar que eran de vinil, material plástico que entonces se usaba mucho en la fabricación de juguetes. En un principio también llevaba unas pequeñas alas, semejante a lo de los insectos, pero muy pronto opté por eliminarlas, ya que no tenían utilidad alguna y en cambio estorbaban mucho a la hora de actuar. O sea que todo este origen que cuentan en la serie en realidad no fue tal y como lo muestran, pero como digo yo, le aportan dramatismo y está interesante. Y después pasamos a una escena con Maggie, con lo que vendría a ser Florinda Mesa, en la cual charlan coqueteándose, vamos a decir. Y ella se muestra muy interesada en lo que él hace. Él encuentra en ella básicamente lo que no encuentra en Graciela, lo que dan a entender. Pero también influye demasiado en las decisiones que va a tomar a lo largo de su historia, ¿no? La empiezan a mostrar a ella como alguien que lo dominaba, con sutiles, vamos a decir, referencias, pero básicamente era la que influía en todas las decisiones que iba a tomar a partir de esa época. Y eso sí, coincide con la realidad. Se da una pelea con el personaje de Mariano, que vendría a ser Enrique Segoviano, que ya va anunciando básicamente la renuncia que va a tener posteriormente en la historia de Chespirito, ¿no? Que se va a finales de 1978 por motivos que no sabemos del todo, pero que seguramente tienen que ser por Florinda también. Para volver a 1970, a la grabación del piloto, como gran acierto también de la producción, tienen a Esteban Valdés, hijo de Don Ramón, haciendo un pequeño cameo, muy bueno, muy interesante, y qué lindo ver a la familia también de Don Ramón participar de este proyecto. Está muy lograda, realmente muy lograda la locación, los trajes, le aportan este toque de dramatismo de que al ser ilegal la grabación, uno de los empleados del lugar llama al gerente de programación para que vaya a ver qué estaba pasando. Acá vemos la escena de él presentándose, que está muy bien, está muy bien hecho.
Y este episodio salió en diciembre de 1970 en los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Vamos a mirarlo un poquitito porque realmente me interesó mucho verlo. Este episodio se llama Matrimonio a la Fuerza. Lo vamos a ver un poquitito para ver la comparación, ¿no? Con lo que hicieron. Muy logrado, la verdad, muy logrado. Y acá lo vemos llegando al Chapulín. Y acá vemos la comparación de las imágenes. Bastante logrado, la verdad, bastante logrado. Me gustó bastante lo que hicieron. Y bueno, y hacen una pequeña representación del sketch. Cómo lo ven después ellos, la grabación que hicieron. Y acá llega el gerente de programación diciendo que le van a dar de baja todo el proyecto. Y bueno, y el resto del episodio transcurre en esto, ¿no? Un relato ficcionado de cómo fue ese logro de poder hacer que ese capítulo saliera al aire, ¿no? Ese proyecto. Muy entretenido, muy divertido, muy lindo de ver. Un relato bien construido. Y bueno, y como el público, como bien decía Chespirito en la entrevista que vimos recién, como el público aceptó el programa y enseguida empezó a repetir las frases del mismo, la verdad. Muy logrado también los trajes. La voz de Paola Montes de Oca haciendo de María Antonieta es muy parecida, realmente muy logrado. Y bueno, y el Chapulín se convierte en un éxito. Y termina el capítulo con el líder de la competencia, en este caso Emilio Azcárraga, que lo quiere llevar a Chespirito para su canal. Y bueno, y ahí veremos qué sucede. Esto ya se ubica casi en 1971-1972, posterior al éxito del Chapulín Colorado. Deja tu me gusta, suscríbete al canal si te gusta este contenido. No olvides comentar qué te pareció el episodio, si encontraste algún tipo de curiosidad que no mencionamos en el video. Y nos vemos en el próximo expediente.